Bueno, vamos a iniciar con esta charla número 32 que seguimos todavía con Wi-Fi, con el nivel de enlace y nos queda bastante más todavía. Bueno, en esta charla aburridísima, así mufa del día de hoy, vamos a tratar un tema que aunque es aburridísimo es fundamental. Vamos a hablar de frecuencias, canales, logaritmos. ¿Se acuerdan de esas viejas tablas para los que tenemos canas? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Así que vamos a empezar con esto, que fíjense que cuando uno tiene una red wifi, ¿no? Hablamos ya en las clases anteriores de tres tipos de frecuencias. Empecemos a hablar de la frecuencia de 2,4 gigas, que es esta que están viendo acá. Vamos a centrarnos en lo que es la Unión Europea, España y en general a toda Hispanoamérica, ¿no? La frecuencia de 2,4, como pueden ver acá, empieza en los 2,4 MHz hasta los 2,483,5. Es decir, desde el inicio hasta el final tenemos 80 y pico de mega, en la separación de cada uno de los canales se pierde, es decir, que se arman canales de 20 megahercios, que es lo que están viendo acá, es el ancho de banda de lo que tenemos aquí. Fíjense que 60, 80 megahercios no podríamos armar los 14 canales que se presentan aquí. En la Unión Europea solo se aceptan 13, pero ¿qué es lo que está sucediendo con estos canales? Este ancho de banda de 20 MHz, vamos a presentar la potencia que va a ser una de las claves de la charla del día de hoy. Estos 20 MHz en realidad, si los presentamos desde los 2400 hasta los 2483, se produce este fenómeno que estamos viendo acá, que es el solapamiento. ¿Por qué se ha diseñado canales de 20 sobre un ancho de banda de 80 y poco? Y se diferencian 13 canales. Bueno, porque justamente esta es una de las grandes potencias. Acuérdense que la frecuencia de 2,4, como es la más baja dentro de Wi-Fi, es la que más lejos llegaba. Es un tema que venimos machacando desde el principio. Entonces, cuando yo monto una nave industrial, por ejemplo, si sé jugar bien con las potencias o tengo vecinos, yo puedo seleccionar los canales que no se solapan. Entonces podría, en un primer punto Wi-Fi, utilizar los canales 1, 6 y 11, que son los clásicos. Si el vecino mío se solapara con estos canales y está utilizando el canal 2 o el 3, mi canal 1 eso lo va a escuchar como ruido y va a tener que bajar la performance. No es lo mismo que yo pueda utilizar los 20 MHz en el canal 1, en el 6 y en el 11, que si al lado mío tengo a alguien que está usando el canal 5. Entonces yo dejaría de utilizar el 6 porque sé que está metiéndome ruido y ese canal 6 mío va a bajar el rendimiento. Es decir, cuando uno, lo que vamos a ver hoy, medir potencias, medir señales, que es lo que quiero que veamos hoy, lo sé utilizar bien para mi arquitectura de seguridad, pues yo puedo jugar con los canales que sé que en ese lugar donde yo instalo mi red wifi no voy a tener solapamientos. Y 100 metros más allá en la otra oficina, tal vez sí puedo usarlo, pero en esta no. Y a su vez, esas potencias de los milivatios van a ver que es algo muy importante. Me pasó una vez en México, auditando un CPD, empiezo a medir para gestionar el centro de procesamiento de datos y ellos habían colocado sus propias wifi para conectarse dentro del CPD que era muy grande. Entonces, no tuvieron en cuenta la potencia de ese CPD y a mí me llamó la atención cuando me subo al coche desde el parking de ese CPD, que ya estaba a 100 metros de distancia, mío, y todavía tenía señal wifi y me podía seguir conectando. Cuando arranca el coche y nos empezamos a alejar, llego al primer semáforo que estaba a 200 metros y todavía tenía señal wifi. Es decir, todos los vecinos de ese CPD podrían estar conectándose a ese CPD porque no habían regulado bien la potencia con la que estaba irradiando. Yo quiero que irradie solo dentro de mi CPD, no que me lucen los vecinos esa red wifi. Entonces, este concepto de potencia me va a servir. Y este concepto de solapamiento es fundamental si yo instalo una red wifi que quiero que tenga la máxima eficiencia. La segunda frecuencia que habíamos visto, esta es muy pintoresca, es la frecuencia de 5 GHz, que es lo que tenemos acá.
La licitación, cuando se abrió el espectro, va desde los 5150 megas, es decir, los 500 gigas, hasta los 5700. Acá tenemos un ancho de banda de 600 megahercios, a diferencia de los 60. Fíjense que ya lo multiplicamos por 10. Pero acuérdense que una señal de 5 gigas va a llegar menos, no va a tener la penetración que tiene la de 2,4. Entonces, fíjense, esta ya me permite armar canales de 20 MHz, de 40 MHz, de 80 MHz o de 160. Pero fíjense que acá hay un fenómeno raro, que en estas frecuencias hay una brecha en la cual no se puede utilizar, y hay una brecha que es esto de DFS, selección de frecuencias dinámica. ¿Qué es esto? Esto es muy pero muy importante. En ese rango hay muchos sistemas de radares que se utilizan tanto en aeroplanos como en radares de navegación, como en radares terrestres. Entonces, esa frecuencia de radares se ha definido esta selección dinámica de frecuencias que están viendo aquí, que lo que hace es que me obliga a que cuando yo instalo una red Wi-Fi, necesita escuchar primero la frecuencia, saber si hay algún radar cerca. Y las primeras, las que vamos a ver ahora, tienen que esperar durante 10 segundos, y hay otras frecuencias más críticas que usan los radares que me obliga a utilizar una escucha de hasta 10 minutos, que es este último rango que está acá. Es decir, cuando yo instalo una red Wi-Fi, estos primeros canales, seguro, el 36, 40, 44 y 48, esos no van a tener necesidad de hacer DFS. A partir de estos canales que están empezando acá, hasta esto que están viendo en rojo, sí. Y los más peligrosos son los que están en rojo acá. ¿Qué es lo que sucede con esos? Esto que están viendo acá. Los radares meteorológicos, desde el canal 52 hasta el canal 116, obliga a todo router que configuro yo en mi red Wi-Fi de hogar para que utilice esa frecuencia de 5, que tiene que hacer una escucha en estos canales de 1 minuto. Si ve que hay algún radar transmitiendo, automáticamente tiene que desconectarlo. Y en estos canales 120, 124 y 128 tiene que escuchar hasta 10 minutos antes de activarlos en mi red Wi-Fi de mi casa. Y en cualquiera de ellos, cuando detecta un radar, los apaga. Por eso es que cuando uno configura un punto Wi-Fi de 5 GB, no es automático, va a tardar como 1 minuto hasta configurarse, excepto que yo configure los canales únicamente 36, 40, 44 y 48. Esos 4 canales no necesitan utilizar DFS. El otro coso raro que están viendo acá es TPC, es el control máximo de potencia. Eso es otra característica que se utiliza hasta en los teléfonos móviles y sirve justamente para no irradiar a lo bestia, para que cuando escucha alguna frecuencia, él baje la potencia de emisión. Entonces, las redes de 5 GB, si bien podemos armar canales de 20, de 40, de 80 o de 120 MHz, no es tan sencilla la cosa. Hasta 160 MHz solo puedo levantarlos en los canales 16 hasta el 64. Los canales 100, 104, 108 y 112 me permiten armar de 40 y de 80. Y nada más. El resto de los canales, si los utilizo, solo los podré utilizar con las limitaciones que están viendo acá. Esto también tiene sus buenas ventajas porque, por ejemplo, estos 4 últimos canales, 132, 36, 40 y 44, en general no los usa nadie. Entonces es muy probable que si yo instalo mi red Wi-Fi y sé medir bien las cosas y configurar mi router, que es lo que vamos a ver en la charla 33, herramientas, configuración de un router Wi-Fi, si yo sé utilizarlos bien, casi que les garantizo que estos últimos canales de acá no los usa nadie. Por más que yo esté en un entorno urbano saturado de redes Wi-Fi 5 GB, que ya empiezan a haber muchos, casi les diría que si prestan atención a este vídeo de hoy y saben utilizar bien los canales Wi-Fi, estos últimos los van a tener con un ancho de banda espectacular para ustedes solos. Sigo avanzando un poquito más. ¿Qué otra cuestión tenemos interesante? La potencia. Fíjense que la red Wi-Fi en 5 GB para uso hogareño me permite todo, pero para uso exterior, es decir, para colocar un enlace de mi casa hasta mi gimnasio,
Solo podré meterlo en estas últimas bandas que están viendo aquí, ¿eh? Y la potencia máxima que va a poder irradiar va a ser de 1000 milivatios, es decir, 1 vatio. En estos hogareños que tengo acá, lo máximo que puedo meter son 200 vatios. ¿Por qué tengo más que en 2,4? Porque necesito un poquito más de potencia, porque acuérdense que esto llega a menos. ¿Qué más vamos a estar viendo? Bueno, el próximo espectro es el de 6 GB, que este prácticamente sí que está muy libre, pero fíjense que este entorno, como cada vez llegamos menos, en el entorno hogar me permite hasta 200 milivatios, pero en exterior no está aconsejado, no está recomendado. Por eso solo me permite 25 milivatios. Solo me va a permitir utilizar esta potencia de 200 vatios en interior y 25 en exterior, es decir, solo lo puedo utilizar para una domótica, para un IoT, para conectar el garaje con mi casa, pero no es para conectar edificios entre sí. La frecuencia de 6 GB, ¿está bien? ¿Qué puedo hacer con esta? Bueno, esta sí la tengo toda libre. Entonces fíjense que tengo un ancho de banda desde 5900 hasta 6400. Esto ya es bastante más. Y como tengo todo libre, acá no hay radares, no hay molestias, acá puedo armar canales de 20, de 40 o de 100 o de 80 o de 160 prácticamente en todo el espectro que tengo licitado. Fíjense que acá en todas tengo canales ilegales dentro de la Unión Europea. En Europa el canal 14 en 2,4 no se utiliza, el canal 144 en Europa no, en otros países sí, en Europa está cortado, pues ya empieza casi a interferir. Miren el vídeo mío de aviación, el uso del móvil, ¿se acuerdan que lo hablamos en la charla 20 fue, ¿no? De por qué no utilizar los móviles en aviones. Bueno, justamente en la Unión Europea, en este rango, ya nos estamos metiendo en la frecuencia de los radares de aviación. Por eso en la Unión Europea no se utiliza. En otros países esa solapamiento casi sí está considerado. La frecuencia de 6 GHz a partir del canal 93 es el que ya no se puede utilizar. Está acotado acá. En otros países el 97 sí vale. Entonces tengan presentes esto, ¿no? Canales 1 al 20, canales 40, 44, hasta el 144 que ya no se utiliza en España y en Europa, y a partir del 97 tampoco. La frecuencia de 2,4 se utiliza en lo que se llama Wi-Fi 4 y Wi-Fi 6, la frecuencia de 5 en Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6 y la frecuencia de 6 solo en la llamada Wi-Fi 6. Ahora empezamos con lo peor. Ahora viene lo infumable. Logaritmos. ¿A que no se acuerda nadie de esto? Bueno, yo tuve que repasarlo. Logaritmo de A. Logaritmo en base a de B es igual a C si y solo si A elevado a la C es igual a B, ¿no? Acordaron. ¿Por qué nos vamos a meter con logaritmos? Porque todo lo que sea potencia, esto nace un poco de la respuesta que tiene el oído humano. El oído humano responde de forma logarítmica, no exponencial. Yo siempre pongo de manifiesto, en los años 70 a mí me gustaba todo ese rock nacional argentino, toda la onda hippie de esa época, aunque parezca mentira. En esa época, lo máximo que un equipo, un conjunto, cuando da un recital, tenía equipos y sumaría 1000 vatios de potencia de audio. Fíjense que los recitales de hoy en día hablan de millones de vatios de potencia. Si el oído humano tuviera respuesta directa, nos reventaría el tímpano. La onda acústica tiene una respuesta logarítmica a cómo se mueven los tímpanos nuestros, ¿no? Entonces, siempre se utilizó para magnitudes de potencia electrónica o acústica la función logarítmica, que es lo que viene ahora infumable. Potencia, vamos a meternos ahora con esto. Me tengo que meter con esto para que sepáis configurar potencia en vuestras redes, para que no se solapen, para que la reguléis bien, para que mi vecino no me robe la wifi. Entonces, decibelio y dBm, dB y dBm, ¿no? La unidad de decibelio, el nombre de Bell viene por Alexander Bell, fue en honor a él. Expresa relación siempre entre dos magnitudes de potencia y es logarítmica, es la fórmula que vimos recién, ¿no? Entonces, el dB es relativo, dependo de la potencia de referencia y la potencia de emisión. Sin embargo, el dBm, que es lo que a nosotros más nos interesa, es absoluto. ¿Por qué es absoluto? Porque el denominador siempre va a ser 1
milivatios. Esto que están viendo aquí. Entonces, el decibelio, que se expresa como D minúscula, B mayúscula, es igual a 10 por logaritmo en base 10 de una potencia sobre una potencia de referencia, la P0, ¿no? En cambio, cuando hablamos del dBm, la potencia de referencia es siempre 1 milivatio. Por eso es absoluto, es una magnitud que no depende de dos potencias, solo depende de lo que estoy midiendo, porque la otra es siempre 1 milivatio, ¿no? Logaritmo en base. Fíjense, si tengo logaritmo 10 de 1000 es igual a 3, porque 10 elevado a la 3 es igual a 1000. 10 por 10, 100 por 10, 1000, ¿no? Entonces, eso es logaritmo en base 10. Logaritmo en base 2. Esto se utiliza mucho para pasar de hexadecimal a binario. Cuando yo tengo 4 bits, puedo utilizar hasta 16 combinaciones. Entonces, el logaritmo en base 2 es la base de la computación. Logaritmo en base 2 de 16 es igual a 4 porque 2 elevado a la 4 es 16. Miren, vamos a hacer una cosa, les propongo. Vamos a meternos un poquito con la calculadora esta que tengo acá, ¿no? Para que lo veáis de forma práctica, ¿no? Logaritmo en base 10 de 1000 es 3, es lo que están viendo acá, ¿no? Logaritmo en base 10 de 1000. ¿Por qué? Bueno, porque 10 elevado al cubo elevado a la 3 es 1000. Vamos a hacer el logaritmo binario para que lo vean también. Cambio a binario. Borro esto, logaritmo de 4. Logaritmo en base 2 de 4 es 2. ¿Por qué? Porque 2 elevado al cuadrado es 4. Logaritmo, borro acá. Vamos a poner el valor que está acá, perdón, 16. 16. Logaritmo en base 2 de 16 es 4, ¿no? Porque 2 elevado a la 4 es igual a 16, ¿no? Es lo que están viendo acá. Es el cálculo de la función logarítmica que su inversa es la función exponencial. Entonces, ¿por qué me meto con esto? Porque fíjense que es muy normal, esto es una tabla de potencia y conversión a decimales. Y me interesa que lo sepáis porque vais a ver que cuando midamos la potencia de nuestras redes para hacer los cálculos de dónde coloco los puntos Wi-Fi, dónde limito la potencia para que mi vecino o la otra empresa no me interfiera, necesito entender esto. Entonces fíjense cómo son estas magnitudes, esta tabla que está acá. Logaritmo en base 10 de 10 me da 10 decibelios. ¿Por qué 10 decibelios? Porque tengo una potencia de 10 milivatios dividido 1 milivatio, ¿no? Entonces, si yo irradio con 10 milivatios y mido, voy a tener una potencia de 10 dBm. ¿Por qué? Porque justamente 10 dividido 1, el logaritmo en base de esto es 1 por 10, 10, entonces me da 10 milivatios. ¿Qué otra magnitud? 0. ¿Cuándo es 0? Cuando meto 1 milivatio sobre 1 milivatio, eso es 0. Es 0 dBm porque cualquier número elevado a la 0 me da 1. Entonces, eso es lo que me da 0 milivatios. A partir de ahora empiezan los números que nos vamos a encontrar cuando midamos redes Wi-Fi. Es decir, un punto Wi-Fi emite con una potencia limitada a los milivatios que acabamos de ver en el slide anterior. Pero a medida que la señal viaja se empieza a atenuar. Entonces yo tengo que jugar con eso para elegir el mejor punto. De hecho, es lo que hace mi portátil cuando me marca los diferentes niveles de la red Wi-Fi que está escuchando. Está midiendo estos dBm que están acá. Entonces, cuanto más negativos sean esos dBm, pues peor potencia voy a tener. Cuando tengo menos de 20 dBm, quiere decir que ya me está llegando 0,01 milivatios. Y a medida que me alejo más, si recibo menos 40 es porque la potencia es 0,001 milivatios. Entonces, eso es a medida que me alejo cómo se va perdiendo potencia. Por eso quería que veamos ejemplos prácticos. Esta web Sataka, que es buenísima para telefonía móvil, presentó hace muy poquito medición de diferentes equipamientos de teléfonos móviles. ¿Ven? ZTE, Apple, Huawei, LG. Entonces, fíjense. Merece la pena leer este artículo. Lo aislaron en un laboratorio con la colaboración de una empresa muy buena de aquí de España. Entonces aislaron el teléfono y medían la posición de la antena y trataban de forzarlo para que ese equipo móvil transmita en su máxima potencia. Los teléfonos móviles tienen una función que se llama SAR. Miren una charla que di de telefonía móvil. SAR, que a medida que yo me lo acerco, la absorción del cuerpo humano le obliga
Por eso es muy importante comprar un móvil europeo, por ejemplo, o americano, porque eso es obligatorio, siendo que en países orientales no es así. La función SAR me protege mi cerebro cuando yo acerco, obliga al móvil a reducir la potencia que tiene. Esta gente, para evitar la función SAR, aislaron en ese entorno. Entonces, fíjense, potencia emitida por el smartphone, 31 decibelios, 24, 30. Ven que está emitiendo prácticamente acá, en los 1000 vatios. Un móvil puede llegar a emitir hasta 2 vatios como máximo. Que fíjense que lo que está acá. Acá está emitiendo 1,47 vatios. Esta es la potencia. Y estos son los dBm, que es lo que estaba recibiendo el analizador. Menos 30, menos, ven, la distancia al analizador ya hacía que esa señal se reduzca a esto que está acá. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Esta es un anticipo del vídeo 33. Vamos a trabajar con este tipo de herramientas porque necesitamos entender cómo se mide una red móvil. Entonces, este es un Wi-Fi, una aplicación para el móvil para medir potencia. Fíjense. Acá en mi casa estoy midiendo, esta es la Wi-Fi AC de Alejandro Corletti Estrada, que está transmitiendo en el canal 10. Esta es una maqueta que tengo montada para la clase que viene. Esta es una red Wi-Fi montada especialmente para esta medición, que como la tengo acá al lado de la portátil, fíjense que lo que están viendo es que es la que menos atenuación tiene. Tiene 30 dBm. ¿Ven? Es esta raya azul que están viendo acá. Y después, a medida que las antenas se van alejando, esta es la Movistar, las dos redes de Movistar que tengo en mi casa, que son esta verde y esta azul, que son las que están acá, que prácticamente ya están acercándose a los menos 50 dBm. Y a medida que me voy alejando, Vodafone, esta es la red del pibe vecino concretamente, ven que ya me llega acá, a mi teléfono móvil, acá a mi escritorio, me está llegando prácticamente con menos 70, menos 80. ¿Qué quiere decir? Que a medida que tengo la antena próxima, tengo una calidad muy buena de señal con menos 30. Las redes Movistar, esta Wi-Fi, insisto, porque esta antena de maqueta la tengo acá, a 1 metro, por eso tengo estos menos 30 de atenuación. Los puntos de acceso Wi-Fi, los dos que tengo en mi casa, ya están un poquito más lejos, están a 10 metros, 8 metros. Entonces son estos dos puntos que ven acá, verde y violeta, que son estas rayas verde y violeta que están acá, que fíjense que ya están en 40, que es una buena potencia de señal. Y a medida que me empiezo a alejar a mis vecinos, tengo las redes Vodafone, aquí las he enmascarado, por supuesto que no son estas. Movistar A5, PS, que estas son las redes que ya están a 30 metros, 40 metros, 50 metros de mi casa. Esto es una muy buena herramienta. Entonces, este vídeo quería que entendamos las potencias, que nos metamos con las distintas frecuencias, que sepamos configurar los canales de 20, 40, 80 y entendamos la problemática de la red de 2.4, de 5 y de 6, porque en el vídeo 33 vamos a ver cómo configurar nuestros routers o cómo utilizar este tipo de herramienta como esta que están viendo para optimizar la eficiencia y la seguridad de nuestras redes Wi-Fi. ¿Está bien? Adiós, gente. Gracias.